Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El descubrimiento de la cerveza contribuyó al surgimiento de las civilizaciones asentadas. La mayoría de la gente disfruta de un vaso de cerveza de vez en cuando, pero, ¿alguna vez te has preguntado quién lo inventó? Bueno, la cerveza en realidad nunca se inventó, se descubrió. Los orígenes de la cerveza se remontan al final de la Edad de Hielo, alrededor del 10.000 a.C. Cuando los habitantes de la zona conocida como la Media Luna Fértil, hoy en día Medio Oriente y Egipto, producían cereales silvestres en abundancia. La gente pronto descubrió que cuando los granos se remojaban en agua, su almidón se convertía en malta. Cuando se hacían gachas con este grano malteado y se dejaban fermentar durante unos días, se convertían en una bebida embriagadora y ligeramente gaseosa. La gente disfrutaba de su sabor, y de la forma en que se sentía, por lo que empezaron a producir más y más. El deseo de producir cerveza fue una de las razones por las que los humanos comenzaron a asentarse y, finalmente, a cultivar. En ese momento, la vida se basaba en la caza y la recolección, por lo que los humanos solo podían utilizar ciertas áreas de tierra durante períodos cortos y no podían almacenar alimentos. Sin embargo, a medida que aumentaba su deseo por productos a base de cereales, como la cerveza y el pan, empezaron a buscar un suministro constante de cereales. Esto los llevó a descubrir que los granos de cereales almacenados podían consumirse gradualmente durante un período de varios meses o incluso años. Al comprender los beneficios del almacenamiento, también se dieron cuenta de que era mejor permanecer cerca de las reservas de cereales. La necesidad de cereales finalmente llevó a la gente a desarrollar también la agricultura. Comenzaron a plantarlo y cultivarlo deliberadamente a medida que su sociedad dependía más de los productos alimenticios a base de cereales, como la cerveza. La cerveza, a su vez, se convirtió en una parte más importante de la vida cotidiana a medida que estos primeros asentamientos se convirtieron en civilizaciones más grandes. La cerveza era un símbolo de la vida civilizada, y compartirla se convirtió en un signo de hospitalidad. Incluso se usó en algunas ceremonias religiosas y estatales. De hecho, la cerveza se describe como la bebida del hombre civilizado en la epopeya de Gilgamesh, escrita en Mesopotamia y ampliamente considerada como la primera gran obra literaria de la historia de la humanidad. El vino era un importante símbolo de estatus para los antiguos. El vino es un producto muy asequible en el mundo moderno, y lo disfrutan tanto las clases altas como las bajas. Pero no siempre fue así. En el mundo antiguo, el vino solo estaba disponible en pequeñas cantidades y era caro de transportar, por lo que solo las élites adineradas tenían acceso a él. Los asirios, por ejemplo, veían el vino como un símbolo de prestigio. En el 870 a.C., el rey asirio Ashurnasirpal hizo del vino la bebida preferida en un banquete multitudinario que organizó para la élite del imperio, en el que demostró su poder para importar la costosa bebida de tierras lejanas. El vino también se convirtió en una parte integral del sistema de clases sociales de la antigua Grecia. Los griegos aprendieron a producir vino de una manera un poco más asequible, por lo que se convirtió en la bebida preferida de la élite intelectual. El vino fluía libremente en los simposios, y rápidamente se incorporó a las fiestas y eventos relacionados con la poesía, el arte u otras actividades intelectuales. La cerveza, por otro lado, estaba mal vista en la antigua Grecia. Lo consideraban poco sofisticado y lo asociaban con los bárbaros de otras tierras. Los griegos exportaron con orgullo su vino, y su cultura vinícola por todo el Mediterráneo, lo que contribuyó a expandir su influencia en todo el mundo. Las culturas extranjeras también desearon otros aspectos de la cultura griega, como las hermosas jarras y ánforas en las que almacenaban su vino. El vino también era un símbolo de estatus en la antigua Roma. Cuando Roma sustituyó a Grecia como potencia dominante de la región en el siglo II a.C., los romanos importaron vides griegas a Italia, desplazando el centro del comercio del vino.
Tanto las élites adineradas como los esclavos disfrutaban del vino, por lo que la clase social y el estatus de una persona quedaban marcados por el tipo de vino que bebía. Los mejores vinos, por supuesto, estaban reservados para la élite. El Falernian, que se produjo por primera vez en Campania, todavía se considera uno de los mejores vinos del mundo. Las bebidas alcohólicas se extendieron desde Oriente Medio y Europa a través del comercio y la invención de la destilación. La tecnología de producción de alcohol siguió expandiéndose a lo largo de los años, y alcanzó otro hito cuando los pueblos del mundo árabe desarrollaron el proceso de destilación. Si bien las nuevas bebidas espirituosas producidas allí no ganaron mucha popularidad por motivos religiosos, pronto se afianzaron en Europa. Para empezar, los europeos creían que el vino destilado tenía poderes curativos. Michael Salernus, un alquimista italiano, experimentó por primera vez con el proceso después de leer sobre la destilación del vino y la sal en textos árabes del siglo XII. Aunque el alcohol resultante no era muy agradable, pronto pasó a ser considerado como una cura para una serie de enfermedades, desde enfermedades cardíacas hasta parálisis. La popularidad de las bebidas espirituosas contribuyó a que los europeos ampliaran su influencia en todo el mundo. Esto se debe a que su imperialismo surgió en gran medida del deseo de obtener más azúcar, que se utilizaba para producir ron. Las naciones europeas fundaron varias plantaciones de azúcar en las islas del Caribe después de colonizarlas. Por ejemplo, después de que los colonos ingleses trajeran caña de azúcar y equipo de cosecha a Barbados a principios del siglo XVII, el azúcar se convirtió en el cultivo más importante de la isla. El azúcar y el ron eran tan importantes en el Caribe que el ron se convirtió en una forma de moneda. En algunos casos, incluso se utilizó para comprar esclavos. En años posteriores, las bebidas espirituosas destiladas como el ron tuvieron un profundo impacto en el curso de la historia de la humanidad. El ron desempeñó un papel en la lucha estadounidense por la independencia, con la aprobación de la Ley de Melaza en 1733. La ley impuso un impuesto a la melaza, que se utilizaba para hacer ron, importada de lugares que no eran colonias británicas. Los colonos estadounidenses ignoraron la ley y continuaron contrabandeando melaza francesa, que era de mayor calidad. Este temprano y abierto desafío a la ley británica eventualmente incluyó otros productos, como el té, y culminó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. El café se convirtió en la bebida preferida de los círculos intelectuales de toda Europa. En la Edad Media, se desarrolló otra bebida revolucionaria, el café. Si bien se hizo popular por primera vez en el mundo árabe, en el siglo XVII la demanda también comenzó a crecer en toda Europa. Antes de que el café se generalizara, era común que los europeos bebieran cerveza o vino durante todo el día. La mayor parte del agua potable estaba contaminada, por lo que un vaso de cerveza o vino espumoso era una apuesta más segura. Sin embargo, el café era tan seguro como el alcohol porque estaba hecho con agua hirviendo. Pronto se convirtió en la bebida preferida entre las personas que preferían no estar intoxicadas todo el día, como científicos, comerciantes, empleados y otros intelectuales. Además, el café les daba ráfagas de energía, y les ayudaba a despertarse por la mañana. Muy pronto, las cafeterías comenzaron a reemplazar a las tabernas como centros de debate académico y político, y las primeras cafeterías inglesas surgieron a mediados del siglo XVII. A diferencia de las tabernas, estaban bien iluminadas y llenas de bonitos muebles. Atraían a clientes acomodados, como comerciantes, académicos y pensadores políticos, todos los cuales se alegraron de encontrar un entorno intelectual menos sombrío que una taberna. Como resultado, las cafeterías pronto se convirtieron en focos de debate político. Por ejemplo, fue en cafeterías donde los partidarios del exiliado Carlos II se reunieron para debatir su regreso al trono en 1660. Los debates y alianzas que se formaron en ellos jugaron un papel importante en la restauración de la monarquía y el fin del reinado de Oliver Cromwell. Sin embargo, el rey Carlos II desconfiaba de las cafeterías, a pesar de que ayudaron a que regresara triunfalmente del exilio. Le preocupaba la libertad de expresión que se extendía por ellos, e incluso intentó cerrarlos.
Las cafeterías también se extendieron a otras partes de Europa, especialmente a París y Ámsterdam. Los establecimientos permitían a las personas reunirse e intercambiar las últimas noticias y chismes, o empezar a planear revoluciones. De hecho, los debates y las acaloradas conversaciones en las cafeterías de París contribuyeron tanto a la Revolución Francesa que algunos han dicho que fueron la razón por la que la monarquía finalmente cayó. Durante mucho tiempo un elemento básico de la cultura china, el té saltó a la fama en Occidente cuando fue adoptado por los británicos. Beber té es una tradición inglesa muy conocida, pero los ingleses no fueron los primeros en introducirlo en Europa. El té llegó a Europa en el siglo XVII en barcos mercantes procedentes de China. China se había resistido durante mucho tiempo a comerciar con Europa, ya que los comerciantes chinos sentían que no necesitaban productos europeos. Pero eso cambió a mediados del siglo XVI cuando empezaron a buscar más plata y oro. China pronto desarrolló una relación comercial con Portugal, a donde enviaba seda y porcelana, y más tarde amplió su comercio a otras naciones europeas. Los holandeses fueron los primeros en importar té, lo que se consideró una novedad en ese momento. Se consideraba un lujo, ya que era más caro que el café y se utilizaba principalmente con fines medicinales. Sin embargo, el té rápidamente se hizo muy popular en Gran Bretaña. A principios del siglo XVII, solo se importaban unas 6 toneladas de té cada año. A finales de siglo, la cifra había aumentado a 11,000 toneladas, y eso sin contar las enormes cantidades que se introdujeron de contrabando ilegalmente, lo que casi habría duplicado esa cantidad. Entonces, ¿por qué a los británicos les gustaba tanto el té? Fue en parte por motivos sociales, el té se consideraba de moda entre la realeza y las clases altas. A medida que se hizo más asequible, las clases bajas también lo adoptaron para parecer más sofisticadas. Pronto surgieron casas de té y jardines de té en todo el país. Eran especialmente populares entre las mujeres, ya que las mujeres podían comprar té sin receta, mientras que la mayoría de las cafeterías prohibían incluso la entrada a las mujeres. Pero el viaje del té apenas comenzaba. La industria del té estaba a punto de convertirse en una fuerza global que aumentaría la dominación británica en todo el mundo. El amor de los británicos por el té tuvo un impacto en la revolución industrial y en el equilibrio de poder mundial. En el siglo XVIII, el café estaba perdiendo terreno frente al té en los lugares de trabajo industriales, como las fábricas, ya que el Imperio británico siguió promocionando el té. Como tal, el auge del té coincidió con la revolución industrial, y quizás incluso la impulsó. El té, como el café, ayudó a mantener despiertos a los trabajadores. Pero tenía otro beneficio propio: reducía las enfermedades transmitidas por el agua debido a sus propiedades antibacterianas. Los trabajadores industriales de Gran Bretaña ahora podían dormir en espacios habitados abarrotados sin ser tan vulnerables a la propagación de enfermedades. A su vez, más personas podían unirse a la fuerza laboral, y más trabajadores significaban más fábricas. Las madres lactantes también producían leche más saludable gracias al té, lo que redujo las tasas de mortalidad infantil, y aumentó aún más la población de la clase trabajadora. El té en sí también impulsó el crecimiento industrial. Poco a poco se convirtió en un símbolo de estatus, en una parte importante de la vida de todas las clases sociales, y los fabricantes británicos buscaron satisfacer la creciente demanda encontrando formas innovadoras de impulsar la producción. The Wedgwood Company, por ejemplo, se convirtió en pionera en la producción masiva de té en esta época. Casi al mismo tiempo, el té convertía a la Compañía de las Indias Orientales en una de las compañías más poderosas del mundo. La organización estaba encargada de suministrar té a Gran Bretaña y disfrutó de ingresos superiores incluso a los del propio gobierno británico. Naturalmente, esto les dio mucho poder político, lo suficiente como para estipular políticas tributarias. Por ejemplo, la ley del té de 1773 permitió a la Compañía de las Indias Orientales exportar té a las colonias estadounidenses sin pagar impuestos, lo que obligó a los comerciantes locales a pagar los derechos de importación, y aumentó los precios para los consumidores estadounidenses. Las subsiguientes protestas y boicots culminaron en el ahora infame Boston Tea Party.
El impuesto al té formó parte de una serie de políticas fiscales injustas impuestas a los estadounidenses, que finalmente los llevaron a luchar por su independencia. Los refrescos despegaron en los Estados Unidos, y Coca-Cola pronto emergió como líder del mercado. Aproximadamente un siglo después, surgió otra bebida innovadora, esta vez en los Estados Unidos, la gaseosa. El científico y clérigo británico Joseph Priestley fue el primero en inventar la gaseosa carbonizada, después de descubrir el proceso de disolución del gas en agua. La gente utilizó inicialmente la bebida carbonatada de Priestley con fines medicinales, ya que era similar al agua de manantial natural. En los Estados Unidos, sin embargo, la gente empezó a beberlo por su sabor. La gaseosa pronto pasó a ser considerada una bebida refrescante, y su popularidad creció aún más tras la introducción del proceso de embotellado, desarrollado en 1805 por Benjamin C. Lehman, profesor de química de la Universidad de Yale. Y en 1909, un vendedor de refrescos embotellados llamado Joseph Hawkins, descubrió cómo usar fuentes para dispensar refrescos directamente a los clientes. Los estadounidenses también mejoraron el sabor de los refrescos al agregar jarabes hechos con frutas a la bebida. Y a un estadounidense pronto se le ocurrió el refresco más famoso de todos, la Coca-Cola. John Pemberton, un farmacéutico del estado de Georgia, inventó la Coca-Cola experimentando con la coca, un ingrediente sobre el que había leído en revistas médicas. Creó una bebida llamada French Wine Coca al infundir la mezcla con vino, pero comenzó a producir versiones sin alcohol a medida que el movimiento de la prohibición cobraba impulso. Con el tiempo, desarrolló la bebida que ahora es famosa en todo el mundo. Si bien Pemberton inicialmente anunció la Coca-Cola como un tónico, rápidamente se hizo más popular como refresco, gracias en gran parte a sus astutas habilidades de marketing. De hecho, eligió el nombre Coca-Cola porque sabía que las dos C quedarían bien en los anuncios. Quería que Coca-Cola estuviera en todas partes, muestras gratuitas, pósters y pancartas en las fuentes de refrescos aumentaron rápidamente la conciencia pública sobre su bebida dulce y gaseosa. Su estrategia fue un gran éxito. En 1887, las ventas de sirope de Coca-Cola subieron a 200 galones al mes solo en Atlanta. Y solo 8 años después, las ventas anuales superaron los 76,000 galones. Coca-Cola se convirtió en un fenómeno mundial cuando Estados Unidos abandonó su política aislacionista. Coca-Cola es ahora una marca internacional importante, pero es difícil imaginar un producto que sea más claramente estadounidense. Entonces, ¿cómo se extendió por todo el mundo? Coca-Cola comenzó su andadura internacional cuando Estados Unidos abandonó su política de aislacionismo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la empresa Coca-Cola era muy parecida al gobierno estadounidense, tenía poco interés en expandirse en el extranjero. Sin embargo, después del bombardeo de Pearl Harbor, se enviaron tropas estadounidenses por todo el mundo, y Coca-Cola se fue con ellas. Los militares llegaron a asociar a Coca-Cola con el patriotismo y la identidad estadounidense. La empresa vio una excelente oportunidad de marketing, y emitió una orden según la cual cada hombre de uniforme reciba una botella de Coca-Cola por 5 centavos, esté donde esté. Coca-Cola comenzó a construir plantas embotelladoras en otros países para satisfacer las crecientes demandas de los militares, particularmente en regiones estratégicas como el norte de África. Las operaciones de las plantas pasaron a manos de los lugareños después de la guerra, y la bebida se convirtió en una de las favoritas de todo el mundo. En la posguerra, los grupos antiestadounidenses atribuyeron a la bebida un carácter muy diferente. Los comunistas odiaban la marca durante la Guerra Fría, ya que la veían como el símbolo del capitalismo y el imperialismo estadounidenses. Los comunistas franceses incluso intentaron prohibirlo con el argumento de que era venenoso. Un general soviético llamado Georgi Zhukov adoraba la Coca-Cola, pero desconfiaba de que se le asociara con algo tan estadounidense. Preguntó si podía quedar claro, para que pareciera vodka. Coca-Cola incluso influyó en la política de Oriente Medio. En la década de 1960, Israel llegó a creer que Coca-Cola se mantenía deliberadamente fuera de Israel para no ofender al mercado árabe, que era potencialmente mucho más grande.
Los grupos proisraelíes comenzaron a considerar un boicot en los Estados Unidos, por lo que la empresa accedió a licenciar una franquicia embotelladora en Tel Aviv. Esto, a su vez, provocó un boicot árabe, que no terminó hasta la década de 1980.